El webinar se está grabando y si alguno no quiere salir, pues que debería desconectar la cámara, ¿vale? Bueno, pues nos damos la bienvenida a todos. Estamos en el 7º webinar de Enfúqueme en Púrpura. Ya estamos en el Ecuador. Estamos muy contentos, la verdad, está cada vez cogiendo más fuerza y hoy venimos con un temazo que son las violencias simbólicas que sufren las mujeres y sobre todo más en el mundo audiovisual, en el que está todo demasiado estereotipado y demasiado paquetizado, como ya hemos visto en otros seminarios. Comentaros también, invitaros al próximo webinar, que será este mismo lunes, el día 14, que es sobre la representación de las mujeres asiáticas en el audiovisual. Vamos a estar con el colectivo Catarsia y vamos a estar también con Kim Hernández, que también participaron, tanto Marta como Kim participaron en las entrevistas que hicimos en Tardeo y en Territorio Clandestino, así que también si las queréis conocer antes podéis escucharlas en las entrevistas. Y simplemente daros las gracias a los puntuales, que siempre es importante, y pasaré a presentar a la ponente que tenemos la suerte de que esté hoy con nosotros, ¿vale? Ella es Nadia Martín, ella es periodista, es fotógrafa, es tallerista en prevención de las violencias de género y el acoso colectivo LGTBIQ. Es directora del documental de la imposición de la belleza, que actualmente todavía no se puede ver, pero que pronto estará en Vimeo, por lo cual os recomendamos que sigáis en redes sociales a Nadia, que es Nadia Martín Foto, y para que estar enterados. Y también es coautora de Diversas, Libres y Nuestras, Vida de las Mujeres LGBT. Es muchas más cosas, pero podríamos estar aquí toda la tarde y hemos venido en verdad a escucharla. Así que sin más, intentando ser lo más puntual posible, empezamos con la charla. Pedimos que la gente que tenga el micrófono conectado, por favor, que lo mutee, ¿vale? Para que no haya interferencias ni nada. Y dejo de compartir ya pantalla para que ella pueda tomar control de la sesión. Bueno, muchísimas gracias, tanto a ustedes por organizarlo como por tus palabras y a todas las personas asistentes. Soy totalmente consciente de que estamos todas ya hartas de la pantalla y queremos vernos, abrazarnos y estar ahí fuera, ¿verdad? Así que de más agradecer todavía que estén aquí después de, bueno, de todo este tiempo en el que es el único contacto que hemos podido tener ha sido a través de una pantalla con a veces lo frío que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de agradecer en ese sentido y, bueno, la dinámica va a ser un poco, yo les voy a hacer una presentación en la que vamos a ir viendo algunas de las entrevistas que fui haciendo y, bueno, una revisión parte también de la literatura que aborda esta temática. Y ya al final vamos a, bueno, si quieren ir haciendo preguntas por el chat también pueden ir haciendo para que no se les olvide al momento y al final las respondemos todas si le parece. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Acuérdate del iconito del sonido, que si Importante. no, es importante, que siempre se olvida. Sí. Vale. Ustedes me dicen si están viendo mi pantalla ahora. Sí. Sí, vale. Vale, bueno, pues un poco por ir, a ver, un momentín que no tenga. Vale, porque a ustedes ya no les sale a ver, Ahora mismo vemos el Canva. Ahora nos vemos a nosotros. vale, vale. No, no, era para ver que. Eso, vale, que no saliera la pestañita de el icono, No, que si no lo es. Bueno, ya para empezar a entrar un poco, de nuevo, agradecer tanto a la organización de este ciclo de webinars, que incluye un montón, ¿no? En el que se encuentra, bueno, próximamente, ¿no? Pamela Palenciano, o anteriormente estuvo Translocura, ¿no? Invitándonos desde su disciplina a pensar
y repensar los modos de hacer cine y las representaciones que se dan en las pantallas, ¿no? Muchas veces estereotipadas y también los modos de hacer detrás, ¿no? ¿Quiénes están creando? Yo, bueno, estudié periodismo y comunicación audiovisual y me acuerdo con una asignatura que era de, teníamos que hacer un trabajo de guión de cine, nos pedían crear el guión de una película y elegir qué persona nos gustaría que lo dirigiera, ¿no? Alguna directora o director eh, que nos encajara para la peli que hubiéramos creado. Éramos como 60 y pico en clase y fueron solo dos directoras las que salieron, que de hecho luego el profesorado lo señaló, ¿no? Como de los 60 y pico que somos en clase, solo nos viene a la cabeza dos directoras y esto, bueno, estamos aquí ahora hablando de cine, pero se lleva al resto de disciplinas de artes visuales, ¿no? Si pensamos en pintoras, en fin, ¿no? En creadoras en general, pues sigue de alguna manera costando que nuestro imaginario, aunque eso ya cada vez se va rompiendo más, ¿verdad? Pero bueno, sigue como costando y esta representación que hubo en clase, ¿no? Que fue algo como, eh, además, como muy claro, ¿no? De, bueno, de esa falta de paridad en la que todavía estamos inmersas. Y bueno, antes de empezar, sí que quería decir que el acercamiento analítico y teórico que les voy a traer aquí va a partir de los conocimientos situados que ya planteó Donna Haraway, ¿no? O sea, que no posiciona el conocimiento o investigación como algo neutral o universal, sino que, bueno, tiene presente la propia subjetividad y el lugar desde el que se enuncia, ¿no? Asociado al propio contexto, ya que no es neutro, ¿no? Ni el lugar geográficamente, ni desde un punto de vista del género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar el modo en que muchas veces a través del medio audiovisual, del cine en concreto, se pueden reproducir y marcar una serie de estándares llenos de sexismo, de violencia simbólica, de edadismo, de heteronorma, de la imposición de unos cánones inalcanzables, ¿no? Como, bueno, todo eso también intersecciona a través de, en este caso, del dispositivo audiovisual, ¿no? Quería partir Nadia, con... ¿Sí? te puedo pedir, es que no sé si lo, sabes que tienes apagada la cámara, me refiero, lo digo por si quieres que también te veamos aparte de la presentación, puedes tener ambas cosas conectadas si quieres, si te es más cómodo, ¿eh? Ah, vale. Bueno, por ahora, si les ¿No? parece, seguimos así, a Vale. ver si así no se me traban los vídeos. Ah, vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, quería acercarles primero una reflexión introductoria de la edición del libro Antipersona, que se llama Apuntes de Cine LGTB. Y bueno, va a estar presente también más adelante de la charla, porque bueno, tiene algunas reflexiones de, entre otras, de la historiadora Débora García, que, bueno, que son muy interesantes en este sentido, ¿no? Y bueno, al inicio de este libro, que lo edita la editorial Antipersona, dice que creemos en el cine como arte y también como vehículo, ¿no? O sea, como reflejo de las distintas épocas y sensibilidades, ¿no? Que nos ayuda a ponernos las gafas violetas, las de clase o las gafas arcoíris también, ¿no? Porque aquí también me parecía interesante no solo ver lo que no, ¿no? Que muchas veces de los activismos, pues para fomentar esa mirada crítica estamos en lo que no, que también vamos a analizar algunas cosas que nos pueden, bueno, pues que pueden estar llenas de esa violencia simbólica, sino también qué referentes positivos contamos que, bueno, que también nos puede ayudar, como dice en esta edición, a ponernos esas gafas violetas de clase, gafas arcoíris, etcétera, ¿no? Vale, aquí, eh, ¿por qué son importantes los estudios de género en el análisis audiovisual? Bueno, si nos vamos al último informe de CIMA, vemos que el último estudio que se hizo fue el del 2020, que la representatividad de las mujeres en el sector de cine, en este caso en concreto se está centrando en el cine en España, solo un 19% eran directoras y un 81% directores, ¿no? Además, em, bueno, si nos vamos a los datos de este año de los Goya, solo 9 de las 43 películas nominadas fueron dirigidas por mujeres, ¿no? Hay una pieza que analizó una compañera que se llama María Luisa Calvo para Radio Televisión Española y ella analizaba cómo, además, los largometrajes dirigidos por hombres presentaban costes muchísimo más altos que los hechos por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también viendo un poco estas breves pinceladas en lo que tiene que ver con el género,
esto también nos va a dar como cuáles son los modos de hacer, ¿no? Que, como, bueno, pues qué hay de esa violencia estructural, ¿no? De esa desigualdad estructural en lo que al género respecta en esos entornos de poder y de creación, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cómo esto también se da en la intersección con otros ejes de opresión, ¿no? Como puede ser el edadismo, el clasismo, la heteronorma, el racismo, etcétera, ¿no? Como, bueno, nos adentraremos en este sentido en algunas obras de autoras como Bell Hooks, que, bueno, ella analizaba los roles en los medios de comunicación y, bueno, vamos en concreto a ver una parte en la que analiza el modelo de masculinidad con su libro El deseo de cambiar. Bell Hooks es autora de obras como ¿Acaso no soy yo una mujer? Y ella ahí plantea que, bueno, que los análisis en los bueno, que transmitiríamos un análisis y una lucha incompleta si no tenemos presente cómo el sexismo está también interseccionando con otras violencias como puede ser el racismo, los modos de hacer capitalistas y demás, ¿no? Entonces, bueno, adentrándonos un poco en qué es esto de las violencias simbólicas que dan título a este taller, ¿verdad? Bueno, pues las violencias simbólicas, este fue un concepto que acuñó el sociólogo francés Pierre Bourdieu para hacer referencia a las reproducciones de violencias, ¿no? Relaciones de poder, por tanto asimétricas, ¿no? Que se dan de un modo más invisibilizado, tal vez, implícito o, bueno, más difícil de detectar. Por ejemplo, en el cine sería la emisión de una serie de mensajes o iconos que reproducen esa estructura desigual, ¿no? Que de alguna manera llega a naturalizar que se dé esa discriminación, ¿no? Y que hay como el mundo que se establece como la universal. Y este término en concreto se suele utilizar más para analizar la publicidad y analizar qué prácticas sexistas y cosificadoras hay en estos, en esos códigos, ¿no? Pero bueno, llevado al cine, también podemos ver cómo desde el cine también muchas veces se reproducen una serie de roles que luego, si no los cumples, pues también vemos que las respuestas suelen ser violencias. Aquí, bueno, yo ponía violencia simbólica, lo normal, ¿no? Establecer qué es lo normal, para empezar ahí, ¿no? Cuando hablamos de la norma o qué es lo que se considera lo normal, parece que si te sales de ese estándar, de lo que se espera de ti en función de tu género, ¿no? En función bueno, de todas las normas sociales que hay, no solo del género, sino de corporalidades, bueno, de muchos otros ejes. Partiendo de esa idea de lo normal, luego se puede reproducir en el cine a raíz de una serie de prejuicios, de estereotipos, ¿no? De representaciones que muchas veces pueden estar cargadas de sexismo y por tanto son discriminatorias, ¿no? Todo esto no es algo que sea como del cine y ya está, sino que responde, como decía antes, a una violencia estructural. Cuando hablamos de violencias de género, lo solemos analizar con esto que vemos aquí, que lo llamamos iceberg de las violencias de género. Este en concreto es el de Amnistía Internacional, pero bueno, hay muchos con los que podemos trabajar o incluso crear el nuestro propio, ¿verdad? Pero bueno, un poco la idea es que el iceberg, la parte de arriba, ¿verdad? Que es la parte más visible, son esas violencias pues más visibles, ¿no? Más violentas. Y en la parte de abajo, en lo que se sustentan esas violencias, ¿no? Es decir, si nos han inculcado una serie de roles en función de tu género, ¿no? Estereotipos de qué se supone que se espera de ti por ser mujer, qué se supone que se espera de ti por ser hombre, ¿no? En esa idea binarista, si no los cumples, pues vas a recibir violencia, ¿no? Esa es la socialización patriarcal también, ¿no? De mantener ese poder porque no se cumplan las expectativas que se nos exigen. Entonces, cuando estamos trabajando aquí abajo, cuando estamos trabajando en la prevención de los contenidos sexistas, de la invisibilización y bueno, todo lo que se viene haciendo, por ejemplo, desde aquí no de Enfoque en Púrpura, pero que se viene haciendo de los feminismos en general, pues cuando estamos trabajando en la prevención aquí, también estamos trabajando en la prevención de todo esto que está aquí arriba también, ¿no? Entonces, bueno, un poco traía esto porque el cine y la ficción en general no son solo transmisores o reproductores de lo que nos pasa, que también, ¿no? Sino que a la vez son constructores de la propia realidad, ¿no? O sea, la toma de decisiones en la creación no es neutra. O sea, ¿a qué se le da importancia? ¿Cómo son representados los personajes? La relación que hay entre ellos, si fomentan o no con su narrativa ciertas relaciones de poder. Todo eso, pues, no son al azar ni neutros ni mucho menos.
Cuando pongo aquí prejuicios, estereotipos, bueno, un estereotipo es una idea simplificada, ¿no? Que se tiene sobre una persona o sobre un grupo de personas, ¿no? Podemos hablar de estereotipos hacia el colectivo LGTB. Por ejemplo, en nuestro imaginario, si pensamos en la construcción de la suegra o de la mujer mayor, nos suele venir como una única imagen que tenemos muy instaurada y tenemos como muy claro qué es, ¿no? Como si esa idea estereotipada fuera la realidad de toda la diversidad de mujeres mayores, ¿no? O ese imaginario de la suegra, como decía, o también de la mujer bisexual, ¿no? Que luego lo veremos más adelante, pero cómo se suele representar la mirada bisexual, ¿no? Como si fuera la malvada, la que te va a hacer algo, la que te la va a liar, ¿verdad? Pero bueno, un poco la relación con esto, claro, hablando de los modelos en torno al género, siempre en relación con el modelo binario, parece también que hay una única idea de lo que es ser mujer y ser hombre. Y bueno, como decía, si te sales de ahí, ¿no? Si te sales de estas microviolencias, pues se producen otras violencias. Vale, antes hablaba de que entre estas ejes de opresión se encontraba el edadismo. Y por supuesto, no puedo hablar de edadismo sin mencionar este libro de Ana Friisas. La verdad que es un libro en la que ella va analizando los prejuicios, creencias preconcebidas que dificultan tener una vida feliz y plena a medida que vayamos cumpliendo edad, ¿no? Entonces, bueno, ella en este libro, se llama Yo Vieja, va analizando las relaciones de poder que tienen origen en la edad, que denigran y también desvalorizan y además son una discriminación edadista, ¿no? Cuando hablamos de edadismo, hablamos de prejuicios, estereotipos y discriminación hacia personas mayores por el hecho de serlo. Es decir, o sea, que tienen que ver con la edad. Los prejuicios edadistas además interseccionan con el capacitismo y con las violencias estéticas. Ella en su obra va analizando cómo esta discriminación también es fruto de ese discurso social entre que se encuentra el cine, como, bueno, ahora veremos algunos referentes también positivos que hay, ¿no? Acerca de la vejez que hemos ido incorporando en nuestra mente desde pequeñas, ¿no? Y aquí, bueno, por supuesto, como decía, entra el cine. Voy a leerles un trocito que les traje aquí que me parecía muy interesante de este libro, y ella dice, necesitamos conocer y deconstruir nuestros miedos y creencias acerca de la vejez para poder vivirla en paz. No es sencillo, pero es necesario. Las creencias destructivas acerca de la vejez, es decir, los estereotipos edadistas, como por ejemplo, las personas mayores son una carga, son inactivas, están enfermas, son feas, son todas iguales, no aportan nada a la sociedad, y demás, arruinan nuestra autoestima y nos impiden vivir y disfrutar de lo que disponemos en la edad mayor, vivir en un cuerpo mayor con dignidad y respeto. Algunos de esos estereotipos negativos acerca de la vejez siguen vigentes y estas creencias negativas subsisten en gran medida por el descomunal negocio de la industria antiedad. Cremas, inyecciones, píldoras, cirugías que prometen revertir la edad, ¿no? Promoviendo una visión negativa de la vejez. Ella dice, la perversidad que no cesa, ¿no? Es decir, que si nosotros pensamos, vamos a hacer el ejercicio, aunque si quieren lo comentamos al final, vamos a pensar, si quieren lo pueden escribir en lo que tengan a mano, las notas del móvil, bueno, como quieran, vamos a pensar en mujeres mayores que hayamos visto en el cine, puede ser en alguna serie, en alguna película, ¿no? La que nos venga a la cabeza y pensar cómo fue representada esa mujer mayor, el papel que tenía y, bueno, para empezar, ¿y cómo era, no? Cómo era representada en esa pieza? Entonces, bueno, si quieren, lo pensamos y al final de todo lo comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, decía que rara vez en el cine aparecen rostros de mujeres mayores que tenga, em, bueno, pues un rostro de mujer mayor, ¿verdad? Y si lo hace es como muy retocada o incluso siendo realmente más joven, pero haciendo de madre de uno que casi en la vida real tiene su propia edad, ¿no? Pero luego además esto, centrándonos en la industria de cine de Hollywood, ¿no? Luego son las que nos anuncian las cremas antiedad, ¿no? Que bueno, el concepto ya es un poco chungo, que es como el mensaje de
de tener edad es malo, ¿no? Como analiza aquí en este libro Ana Freisa. Y, y bueno, siempre los mensajes que van lanzando es borrar los signos de la edad y demás, ¿no? De hecho, en el 2008 se realizaron unas jornadas con título Actrices en Acción y claro, muchas mujeres mayores iban contando sus experiencias como actrices conforme fueron cumpliendo años y decían que a partir de los 30 eres totalmente invisible para la industria. Y bueno, vamos a, como les decía, a ver qué referentes positivos podemos tener en este sentido, ¿no? Que también los hay. Bueno, pues aquí yo les traje dos piezas. Una es Lo que no se ve. Esto es un cortometraje que se hizo en el Festivalito de La Palma de Canarias y la protagonista es Lorenza Machín. Lorenza Machín es una activista de Fuerteventura, que es la isla de la que yo soy, y es actriz. Y bueno, lleva como muchísimos años ejerciendo activismo feminista, activismo de clase y activismo dentro del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Y claro, ella en este cortometraje pues se cuenta su propia historia de bueno, lo que supuso para ella en la salida del armario, ya siendo una mujer mayor, ¿no? Ella tiene un poema que de hecho lo recogimos en el libro de Diversas Libres Nuestras, en la que narra precisamente eso, ¿no? Normalmente cuando se representan también personas mayores en la pantalla, nunca aparecen como dueñas de su sexualidad y demás, que también, bueno, luego veremos también por qué les puse aquí esta película, pero nunca aparecen como dueñas de su sexualidad, de su deseo y de su disfrute, ¿verdad? Y bueno, quería leerles un poema, un trocito muy breve del poema de Lorenza Machín, en la que aborda la temática de este cortometraje, que bueno, les recomiendo verlo, que lo tienen en YouTube, se llama Lo que no se ve. Y bueno, ella en el poema, a propósito de esto, ella dice, cuando menos lo esperaba, al borde ya del ocaso, el amor tocó mi puerta. Le dije, entra, le di mi abrazo. Yo no sé lo que pasó, me despertó los sentidos, sentidos que no existían, años tras años dormidos, años tras años sin vida. Y bueno, aparte de, de traer a Lorenza Machín por reivindicar bueno, toda la lucha que lleva haciendo en Canarias, ¿no? Y em, hace poco también hizo un reportaje y de hecho para la Fundación 26 de diciembre y de hecho la biblioteca feminista de la isla de Fuerteventura lleva su nombre, Biblioteca Feminista de Lorenza Machín. Bueno, otra de las piezas que les traje es La vida era esto. En La vida era eso, que no sé si la han visto, es una peli muy, muy reciente. Esta es de hace algunos años, tampoco es de tan atrás. Y bueno, en esta pieza, pues bueno, de alguna manera sí que se van representando otros modelos de, bueno, pues poder ser mayor y poder ser dueña de la propia sexualidad, ¿no? De hecho, bueno, en esta obra, una de las actrices protagonistas, que es esta, que se llama Petra Martínez, ganó los Feroz a Mejor Actriz Protagonista, ¿no? Y lanzó la reivindicación muy interesante sobre la masturbación femenina, en la que interseccionan distintos ejes como el género y la edad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, vamos a ver un trocito de una entrevista en la que ella habla sobre esto. A ver si lo escuchan y lo ven bien. Vale, bueno, les recomiendo también que puedan, si pueden ver bueno, la conferencia de agradecimiento que dio ella en la entrega de premios, es muy interesante también, va en este sentido y la tienen también en YouTube, si ponen Petra Premio Feroz, lo verán, ¿vale? Entonces, bueno, les traje también algunos trocitos que me parecieron muy interesantes de este libro de Ana Freixas que decía de Yo vieja. Y bueno, les voy a leer algunos trozos porque me parecieron como muy claves para poder analizar en este sentido las prácticas edadistas, o aquí en concreto en el cine, pero bueno, se pueden extrapolar a muchos otros
ámbitos de representación de la cultura, ¿no? Ella dice, los signos de la edad, es decir, las canas, arrugas, flacidez, que percibimos como una muestra de un fiasco personal, de una falta de control sobre nuestro cuerpo, que es mal vista por la sociedad. Dice, nos convertimos en víctimas de un mandato cultural según el cual debemos mantenernos saludables y atractivas a cualquier edad, lo cual no deja de ser una perversidad, porque la huella del paso del tiempo en nuestro cuerpo es algo que en sí mismo está fuera de nuestro control, ¿no? Ahí también está la trampa de que siempre es como eh, nos lanzan ese mensaje de tienes que ser así, y ser así es pues no ser tú y no ser lo natural, entonces siempre vas a estar consumiendo productos para llegar a lo que se te impone de cómo debe ser, ¿no? E dice, frente a los estereotipos edadistas, dice, rechazando participar como consumidoras de una cultura que considera que cuando aparecen los signos de la edad en nuestros cuerpos tenemos que someternos a todo tipo de torturas corporales para disimularlos, ¿no? Y claro, ella dice, el cuerpo envejecido es el mayor espacio de exclusión social que nuestra sociedad nos hace experimentar. Si la belleza es nuestro capital y la única imagen válida de belleza está anclada en la juventud, entonces al envejecer, ¿cómo podemos saber quiénes somos o quiénes queremos ser, no? Y aquí otro trocito que también me pareció muy clave para invitarles a leer esta obra. Ella dice, si de ellos dependiéramos para nuestra autoestima, ¿no? De los medios de comunicación, está aquí hablando, estaríamos perdidas porque comprobaríamos continuamente que nuestro envejecer silvestre no va como debiera, ¿no? Como siempre hay algo mal que mejorar, que ese es el mensaje que se nos suele lanzar de, oye, tu cuerpo está mal, pero con esto lo puedes mejorar, ¿no? Eh, Esto lo podemos ver desde el malestar y el autoodio que podemos tener con nuestro cuerpo con acné. Aquí en este caso, hablando del, bueno, pues los signos de vejez con arrugas o con nuestro cabello, ¿verdad? Que tiene que ser siempre de un color determinado, en fin. Vale, otra obra que les quiero recomendar es esta, la de Enfurecida, de Soraya Chemali. Ella aquí lo que analiza es cómo la socialización diferencial de género ha establecido que hay unas emociones válidas para ti en función de tu género, ¿no? Dentro de esas normas binaristas de las que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, que que un hombre exprese tristeza se considera signo de vulnerabilidad, por tanto no entra dentro del mandato patriarcal de lo que se supone que debe ser un hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, en este ensayo se analiza en concreto la rabia, como el que una mujer sienta rabia, enfado, ira, siempre se acaba tachando de histeria, locura, exageración, ¿no? De hecho, histeria viene de la palabra útero, ¿no? Que es como con la etimología ya tenemos para analizar, ¿no? Viene del griego histeria, que significa útero, esta palabra, ¿no? Entonces, bueno, esa visión esencialista y binarista de los cuerpos eh, se sigue atribuyendo, ¿no? De alguna manera y también representándose en diversos medios. Aquí, bueno, en este libro, Soraya Chemali dice, ¿qué significa para las mujeres separar la ira de la feminidad? Para empezar, significa que la ira de las mujeres queda inutilizada como recurso, tanto personal como público y colectivo, ¿no? Es decir, limita la resistencia de las mujeres contra su propia desigualdad. Aquí les puse una foto de Serena Williams, que ella, bueno, en diversos spots y entrevistas que ha ido concediendo, narra cómo las mujeres han sido tratadas de locas y desquiciadas, histéricas en diferentes momentos de la historia por romper ese molde o mostrar sus emociones o las emociones que no se esperaban de ella por ser mujer, ¿no? De hecho, cuando ella de repente tira una raqueta al suelo como por frustración o lo que sea, era pues ya catalogada como loca, no sé qué, por compañeros que hacían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hasta ahí están esos mandatos de que si no haces lo que se espera de ti, ¿verdad? Si no cumples esos mandatos, ya no solo de género, de belleza y de corporalidades, sino que ya además atraviesan nuestras propias emociones, ¿no? De que siempre tenemos que estar sonrientes, nunca mostrar enfado y jolín, pues eso también genera como mucho malestar porque las emociones, pues al final si no las vives se te enquistan y luego mucha terapia para sacarlas, ¿verdad? Vale. Bueno,
dentro de estos mandatos, ¿no? De los que les venía hablando, hay un término que se conoce como body policing, que esto significa vigilancia del cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, pues si un cuerpo, ¿no? Una persona no encaja en el mandato que se espera de ella, ¿no? El mandato establecido de belleza, va a recibir violencia también, ¿no? De hecho, según el último informe de la UNESCO establece que la apariencia física unida al racismo y la LGTB-fobia son las principales causas del acoso escolar a nivel mundial, ¿no? Aquí les traje un estudio en el que se analizaron 100 películas, las más taquilleras del año, y descubrieron que los personajes femeninos tenían 3 veces más probabilidades de ser delgados que los masculinos, ¿no? Es decir, de los 33 personajes protagonistas femeninos, solo 4 tenían aproximadamente una talla 42 o más, ¿no? Que, bueno, que creo que eso ya dice mucho. Entonces, cuando hablamos e investigamos en torno a las violencias machistas, eh, pues también es importante hablar de qué son las violencias estéticas, ¿no? Que fue un término que acuñó Esther Pineda para hacer referencia bueno, pues a las humillaciones corporales, a las opresiones o discriminaciones por vivir en tu cuerpo, ¿no? Vale. Estos factores, Voy a sí. ponerles ahora una entrevista que hice para el documental La imposición de la belleza. Este fue un documental que hice de manera autogestionada, que bueno, esto no significa otra cosa, que lo hice con la cámara que yo tenía, con pocos recursos y casi dando gracias cuando alguna sala de cine lo exponía, ¿no? Pero bueno, fue una serie de entrevistas que fui haciendo a raíz de, bueno, cuando hice el máster en estudios interdisciplinares de género, como trabajo final no quería que esos conocimientos se quedaran como en la academia y ya está, ¿no? Sino que me apetecía hacer algo que yo pudiera luego compartir con personas fuera de la academia, ¿no? Que no fuera todo como lenguaje académico que se queda ahí escrito en un folio y ya, sino que bueno, me apetecía pues que fuera algo visual y que esos conocimientos que habíamos adquirido pues también pudieran ir fuera de la academia con otros modos de hacer, ¿no? Entonces fui haciendo algunas entrevistas y aquí les voy a poner primero esta que le hice a Rebeca Pardo, que bueno, que habla de las consecuencias. Rebeca Pardo es psicóloga, es fundadora del Centro ITEC Psicología en Madrid y ella, bueno, habla de algunas de las consecuencias en nuestra salud mental de estas imposiciones, en este caso de belleza, de las que venía hablando. Vale, algunas películas que sí que son críticas con este sistema, ¿no? Bueno, hay varias. Aquí les traje una, hoy que no sé si se ve la parte de abajo, pero bueno, el título en español es Desmelenada y en inglés es Nappily Ever After. Y bueno, es de la directora Haifa Al-Mansur. No sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento muchísimo. Pero bueno, es una directora. eh, de hecho, es la considerada como primera directora de cine de Arabia Saudí. Y bueno, su película prima fue La bicicleta verde, que también luego hablaremos de ella, ¿no? Esta en concreto habla de la imposición, del daño que hace la imposición del canon de belleza blanco, racista y, bueno, tremendamente racista, eurocéntrico, ¿no? Que establece que el único modelo de belleza es tener el pelo liso y si lo tienes rizado, tienes que hacer lo posible para que no sea así, porque si no, no vas a conseguir ¿no? lo que se te impone. Si no llegas a alcanzar el canon de belleza, pues sufres discriminación. Incluso en algunos talleres, cuando he hecho de prevención del acoso, me han llegado a decir que en el propio puesto de trabajo, sobre todo en el ámbito de las periodistas, ¿no? que es lo que a mí me compete, les dicen que si no se alisan el cabello, que es como si no se hubieran peinado, ¿no? que eso como que, vamos, que de alguna manera les acaban exigiendo que sí o sí tienen que alisar el cabello
para poder aparecer en un informativo y demás, ¿no? Que, o sea, las discriminaciones llegan hasta ahí. Entonces, en esta película se ve como ella desde niña le están diciendo, tienes que tener el pelo liso, y hay una escena al comienzo que aparece como con otras niñas jugando, ¿verdad? Y ella es como, "Uf, pues tengo muchísimas ganas de tirarme en la piscina como todas mis compañeras", y que de repente la familia no le deja tirarse a la piscina porque si no su pelo se va a rizar, por tanto no va a encajar en ese canon, como decía, ¿no? Tremendamente racista, que establece que un pelo rizado no es bello. Entonces, claro, en la película va analizando cómo ese momento pues lo acarreó a lo largo de toda su vida y teme muchísimo incluso a la lluvia, e incluso cómo daña a sus relaciones interpersonales, a su autoestima y a la sensación de valía, como decía antes la psicóloga Rebeca Pardo, ¿no? Esa sensación de valía que tengo sobre mí, al final, ¿hasta qué nivel está dependiendo de eso que se me ha impuesto, ¿no? Y aquí es otra película que aquí en concreto hace una crítica a los certámenes de belleza, se llama Dumpling, y bueno, en esta película en concreto critican la gordofobia, ¿no? En torno a eso, yo siempre recomiendo muchísimo que lean a Tess H. y a Magda Piñeiro, entre, bueno, otras escritoras y autoras que desde su literatura están reivindicando desde sus redes sociales, o sea, les recomiendo muchísimo que las sigan porque están haciendo un trabajo muy interesante. También Stop Gordofobia en Instagram. Bueno, pues que las redes sociales también pueden ser un foco de activismo y de esperanza en este sentido, ¿no? También tenemos el libro A Contrapelo de Belo Lid, en el que analiza cómo pues sigue siendo noticia cuando de repente, no sé si se acuerdan, cuando Amaya de Operación Triunfo apareció con su pelo natural de las axilas, todos los titulares como "Madre mía, tenemos pelos en las axilas, 2022, ¿qué tal?". Luego, bueno, en El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks, luego vamos a leer un trocito en el que ella analiza pues la relación entre muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria con eso que se nos ha impuesto desde pequeña. Luego, un ensayo que es muy completo en este sentido es El mito de la belleza de Naomi Wolf, en el que ella, bueno, analiza que la industria gana grandes cantidades de dinero con nuestro, eh, con que no tengamos autoestima, ¿no? Y El cuerpo no es una disculpa, el poder del autoamor radical de Sonia René Taylor, pues también es un libro que es muy interesante en este sentido, en el que, bueno, ella va explicando que las voces de la vergüenza corporal, ¿no? O sea, dice, la insatisfacción corporal, si es algo tan amplio y si nos pasa tantas, tal vez es que no sea algo personal ni individual, sino que es un problema colectivo y estructural que siempre se nos ha impuesto cómo debemos ser para encajar en ese canon, ¿no? Y este libro además va acompañado de otro, que es un cuaderno de ejercicios, que bueno, también es muy interesante para trabajar en estos temas, ¿no? Y ella sobre la vergüenza corporal y en este caso en la cultura audiovisual, ella dice, eludir todos los mensajes horribles que nos lanzan a través de la televisión, la radio e internet no es realista. Somos humanos y vivimos en sociedad. No obstante, podemos ser conscientes y estratégicas en nuestra relación con esos medios. Los medios tóxicos crean un efecto acumulativo de vergüenza corporal que a lo largo del tiempo erosiona nuestra valía y genera una capa de desconfianza y escrutinio en los cuerpos ajenos. Recibimos astronómicas cantidades de contenido a través de los medios. La información y las ideas se filtran en nuestro cerebro, creando ideas tanto conscientes como inconscientes sobre nuestro cuerpo y el de las demás personas, ¿no? Entonces, claro, ella dice, está todo estructurado para beneficiarte de tu autoodio, ¿no? Dice, ganas grandes cantidades de dinero con nuestra vergüenza, si no es el acné, es el cabello. Ahora veremos la entrevista que hice a, bueno, a una amiga de Nalma que se llama Yainaba Danzo, que además también ella es una activista también, bueno, vas a ver que reivindico muchas figuras en concreto de la isla de Fuerteventura, ¿no? Que muchas veces cuando se está creando desde islas consideradas las islas menores, ¿no? O desde las periferias, no se escuchan tanto esas voces como tal vez deberían, ¿no? Y Jainaba Danzo lleva haciendo un trabajo por los activismos antirracistas en Canarias bestial.
Y ella, bueno, en el documental va analizando en concreto cómo la falta de representación en los dibujos, la imposición del pelo liso, como decíamos antes, pues de alguna manera también afecta a niveles descomunales y como dice aquí, pues hay industrias enriqueciéndose de manera colosal, vendiendo productos químicos para el cabello. En el momento en el que esa hegemonía es... Voy a ponerles primero esta entrevista de Cire Vela. De Cire Vela es activista estética. También recomiendo muchísimo que la sigan a de Cire Vela en sus redes sociales, porque bueno, también realiza muchos cursos sobre deconstrucción antirracista. Tiene un canal en YouTube que en concreto propone desde ese activismo estético, pues qué hacer cuando tienes el cabello rizado, todo el universo de posibilidades, ¿verdad? Y bueno, tiene un trabajo que es imprescindible, tiene el libro Ser mujer negra en España, que también en parte analiza esta temática y vamos a ver, esto fue una entrevista que le hice también para este documental y vamos a escuchar lo que nos dice. Vale, antes les hablaba del libro El feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks. De hecho, es un libro que tienen disponible con Creative Commons, que lo subió la librería Traficantes de Sueño en PDF, o sea, lo tienen en internet, ¿vale? Y ella en este libro hay una parte en la que aborda la imposición de la belleza y ella dice, la lucha feminista para acabar con los trastornos de la alimentación es una batalla que sigue vigente porque nunca se ha llegado a eliminar del todo la obsesión de juzgar a las mujeres de todas las edades por nuestro aspecto. Estos juicios continúan aferrados a nuestro imaginario cultural y que además son una consecuencia directa de una cultura que impone la delgadez como el ideal de la belleza, ¿no? Y bueno, esta misma autora, ya entrando un poco en cuál es el modelo de la masculinidad que se impone, en su última obra, que se llama El deseo de cambiar, ella, bueno, pues aborda el retrato cinematográfico de un hombre en la cultura patriarcal, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo aquí me estoy centrando en el cine, pero les recomiendo muchísimo esta obra porque creo que es muy clarificadora en muchos sentidos en torno a lo que tiene que ver con masculinidad y reparación de esa construcción, ¿no? De esa socialización de qué es ser un hombre. Y ella, en torno a la masculinidad mediática, expone que los medios de comunicación, en particular las películas y la televisión, enseñan continuamente las reglas del pensamiento y prácticas patriarcales, ¿no? Y ella dice que, bueno, un ejemplo que pone, dice, una de las series infantiles más populares con un subtexto sobre la masculinidad era El Increíble Hulk, que les puse aquí una foto. Este programa era el favorito de chicos de diversas clases sociales y etnias. Dice, fue fundamental para entender la noción de que para ser un hombre, el ejercicio de la fuerza física, ¿no? Brutal, monstruoso, era una respuesta viable a todas las situaciones de crisis. Dice, cuando un sociólogo preguntó a los espectadores qué harían si tuvieran el poder de Hulk, dijeron que aplastarían a sus mamás. Entonces se asocia esa masculinidad patriarcal al dinero, al poder, al sexo, ¿no? Como madre mía. Y además ella en la obra va hablando cómo esto además intersecciona con el racismo y cómo las figuras que se representan como más violentas además suelen tener un color oscuro, no de manera casual, por supuesto. Entonces, ella dice que la gran mayoría de películas contemporáneas envían el mensaje de que los hombres no pueden escapar de la bestia interior, ¿no? Dice, pueden fingir, disimular, dice, pero nunca van a eliminar el control del patriarcado sobre su conciencia. Entonces, claro, dice ella, hasta que podamos crear una cultura popular que afirme y valore la masculinidad sin defender el patriarcado, no vamos a ver un cambio en la forma en la que la mayoría de los hombres piensan sobre la naturaleza de su identidad, ¿no? Entonces ella va exponiendo que se suelen representar como locos o con problemas en su infancia, los que lo llevaron irremediablemente a ser violentos, ¿no? Sin vincular la misoginia con el patriarcado, con el sexismo, la dominación masculina. Luego vamos a ver en el apartado de cómo estas violencias simbólicas en el cine tienen también que ver con qué modelos de relaciones se nos presentan. Y hay una película que de hecho es una de las más vistas ahora mismo en Netflix, que se llama A través de mi ventana, en la que precisamente se representa esas actitudes
pues que el tipo le está llamando todo el rato bruja a la chica, pasa de ella, la trata mal, pero es que luego era que tenía una cosa en su infancia, entonces de repente todo está bien y es que me ama y yo le gusto, ¿no? Como un poco que es una estructura que se lleva repitiendo en 50 sombras de Grey, o sea, lo podemos ver como que en muchísimas representaciones cinematográficas, ¿no? Entonces esta autora, Bell Hooks, cierra este capítulo sobre el cine diciendo que este puede ser un poderoso vehículo para enseñar el arte de lo posible, ¿no? De cómo conectarse con los demás, cómo amar, y que también puede, bueno, pues alejarnos de esa imagen que también puede hacer daño, ¿no? Antes de entrar aquí voy a ponerles un trozo, antes les decía, ¿no? Que pues qué representaciones también abogan por esta reparación y esta deconstrucción de todo lo que venimos viendo. Pues hay un documental que se llama The Mask You Live In y va analizando los modelos de masculinidad que se han impuesto en parte también a través del cine, ¿no? Y cómo, bueno, en este caso el cine documental puede ser un vehículo para repensar estos modelos. Voy a ponerles un trocito del tráiler. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotions. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth Nobody shut. likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You admit. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. Vale, bueno, aquí les traje un trocito de una guía didáctica que escribió la psicóloga Yanire Estebanes junto a Norma Vázquez, se llama Manual para prevenir la violencia machista en centros escolares. Bueno, aquí tienen el link, no sé si lo pueden ver, pero bueno, en cualquier caso, todos estos recursos que yo les voy aquí diciendo, yo se los puedo mandar a las organizadoras de este ciclo de conferencias para que puedan enviárselos a ustedes o ponerlos en la caja de descripción, lo que quieran, pero bueno, para que puedan acceder sin problema a ello, ¿vale? Entonces, bueno, en esta guía que dicen Yanira Estebanes y Norma Vázquez, pues dice cómo se construye el prototipo de chico malo y cómo es que se vuelve tan atractivo como modelo de masculinidad, ¿no? Ellas dicen, también hay que cuestionar la creencia naturalizada sobre el derecho masculino a controlar, a elegir, a proteger, a decidir lo que es bueno o no para las chicas, ¿no? Es decir, hay que cuestionar, deslegitimar y desmontar la identificación de los hombres con la autoridad, ¿no? Dice, la violencia no mola, bueno, pues trata de cambiar los comportamientos violentos que se admiran y ellas invitan a cuestionar esos comportamientos que son agresivos, que son violentos, ¿no? Pero que de alguna manera en el cine muchas veces generan atracción, ¿no? Ustedes se acuerdan de 3 metros sobre el cielo, de cuando él de repente se acerca a la chica y le dice fea, pero de una manera además súper asquerosa, como que la va tratando mal, pero es como hay, los que se pelean se desean, nos decían de pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, esto en el medio audiovisual se representan esos comportamientos violentos y es interesante reflexionar sobre el por qué gustan, analizar por qué a través de las películas o medios se nos invita de alguna manera a admirarlos, ¿no? Aquí hay un trocito de un análisis que hacen de 50 sombras de Grey en el diario.es y dicen, Christian Grey posee un imperio económico que le ha permitido ejercer un poder absoluto hacia las mujeres, ¿no? Que es como... bueno, luego entraremos ahí. Aquí hay una película también que puede ser interesante que se llama Yo no soy un hombre fácil, en la que se da la vuelta, ¿no? a todo lo que vivimos las mujeres, una estructura machista y patriarcal. De repente no somos las mujeres, sino que son los hombres, ¿no? Bueno, también esta lógica binaria, entiéndanme, los que lo viven y bueno, como ciertas cosas cuando las hace un hombre parece que se ven como más ridículas y por qué. Bueno, puede ser un análisis interesante a raíz de esa película.
hace unas semanas, no sé si se acuerdan o si acaso lo vieron, Eric Escudé, bueno, ustedes no sé si lo vean, pero yo cuando era pequeña me acuerdo que veía Megatrix, que era, bueno, programas infantiles, y aquí aparecía Eric Escudé, Enrique Escudé, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Y en este programa de Megatrix, él contó el otro día que vivía una LGTB-fobia bestial por parte de las personas con las que trabajaba. Y dice que a partir del día en el que él verbalizó que su orientación afectivo-sexual no era hetero, dice, a partir de ese día tuve que escuchar por el pinganillo, Eric más masculino, Enric más masculino, y yo, claro, me quedaba cuadros, o oye, que se te nota, más hombre. Dice, a partir de entonces grabar Megatrix fue sentirse muy presionado por parte de la dirección, dice, fue muy duro, ¿no? Esto, bueno, es un vídeo que él tiene subido en su TikTok y que muchísimos medios de comunicación se hicieron eco, y no es para menos, ¿no? De cómo esa plumofobia, en este caso, ¿no? De tienes que ser un hombre, como veíamos ahora, y si no eres así, pues vas a recibir violencia, vas a recibir discriminación porque no puedes no ser así, ¿no? En este caso, las representaciones de Megatrix, si no eres como te estamos imponiendo, pues para afuera, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traje una reflexión que hace Paul B. Preciado en la obra, se me acaba de ir el nombre de la obra, a ver un momentín. Bueno, él dice, en lugar de introducir cambios en la epistemología de la diferencia sexual, deciden cambiar los cuerpos, normalizar la sexualidad, rectificar las identificaciones, ¿no? O sea, en lugar de, cuando habla de epistemología de la diferencia sexual, se está refiriendo a las investigaciones que se siguen haciendo aquí en concreto. Él habla del ámbito del psicoanálisis, ¿no? El libro se llama Yo soy el monstruo que os habla, informes para una academia de psicoanalistas. Y el libro es muy interesante porque va analizando cómo incluso dentro del mismo, el mismo ámbito de la psicología, de la psiquiatría, se han ejercido muchas violencias por los estereotipos y prejuicios LGTB-fobos que siguen vigentes, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo mucho esta obra porque en ese sentido es muy interesante. Otra autora que aborda las violencias asociadas a la heteronorma es Monique Wittig. Ella, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, dice: hay que salirse de los senderos trillados de la política, la filosofía, la antropología, la historia y las culturas para entender lo que está ocurriendo realmente. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la posición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo a la naturaleza como su causa. Masculino, femenino, macho, hembra. Dice, son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico. Y ella dice, el pensamiento heterosexual se entrega a una interpretación totalizadora a la vez de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos, ¿no? Establecer que solo hay un modo de ser, un modo de sentir, y todo lo que se salga de ahí, pues no es lo que se considera lo normal, ¿no? De hecho, ella en esta misma obra, pues dice, pues si ser una mujer es todo esto, entonces yo no soy una mujer, ¿no? Dice, yo soy lesbiana, y que se considera que acaso eso puede estar dentro de lo que se espera de mí siendo mujer. Entonces, bueno, en este sentido, y ya ahondando un poco en lo que a mí me atraviesa también, ¿no? La bisexualidad ha estado muy estigmatizada y representada en la cultura con ideas profundamente monosexistas, ¿no? O sea, esto junto a otros ejes de opresión ha hecho que muchas personas no salgamos del armario ni siquiera con nosotras mismas hasta los 20 y tantos. De hecho, la escritora Elisa Cole, que creo que es una referente que nos ha ayudado a despojarnos de muchas mierdas también, perdonen la palabra, creó en una línea temporal con el colectivo Tabernaví, que es el colectivo activista bisexual con el que ella militaba aquí en Madrid, con el que se dio cuenta que ninguna de las personas que lo rellenaron habían salido del armario bisexual antes de los 20 años, ¿no? Entonces ella bromeaba con aquello de lista de cosas que he hecho antes de salir del armario. Y dice, venga, empiezo yo, la declaración de la renta, ¿no? Que era como, madre mía, o sea, si ni siquiera lo concibes como una opción posible, como no, o sea, se ha representado por todos los medios
entre los que se encuentra el cine, claro, como personas de las que desconfiar, bueno, en fin, pues nunca te vas a querer ver representada ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha representado con unos prejuicios que se alejan de comprender la complejidad de nuestros deseos, amores, identidades. Aquí les traje bueno, esto es una foto de un libro que, bueno, durante 2020 el sociólogo José Vela y yo escribimos. Y bueno, este libro está en bibliotecas públicas, o sea, no es un libro que esté a la venta, sino que hicimos con con un colectivo LGTB de aquí, y es un libro que solo se puede encontrar en bibliotecas públicas, ¿vale? Y para este libro entrevistamos a diferentes mujeres del colectivo, y la mayoría de las bisexuales en este caso coincidían en la falta de referentes y en los estereotipos y discriminaciones como factores que le dificultaron vivir su orientación de manera libre. En concreto, Yolanda Cosllaga, ella decía que qué pasa con las bisexuales en la ficción, ¿no? Porque, bueno, ella como cineasta, ella dice que vivió momentos muy dolorosos porque no tenía palabras con las que nombrarse. Dice, era como si mis vivencias no fueran válidas. Ella, como les digo, estudió la carrera de cine en Bilbao y cuenta que anhela, por ejemplo, que en la serie de Buffy Cazavampiros que hubiera unos guiones claros en torno a la relación de las protagonistas y su posible bisexualidad, ¿no? Porque dice que sí que había como un subtexto, sí que, bueno, pues que el fandom que había siempre hablaba de ello, pero que no eran claros. Y también cuenta que la protagonista de Orange is the New Black, Taylor Swift, habla de la fluidez, ¿no? Entonces, bueno, ella se espera que saliera del armario como lesbiana, ¿no? Siempre que esta idea que se reivindica muy bien en la serie, que luego vamos a ver un trocito, de que se llama Quien pudiera, como que siempre, bueno, eres una persona de la que he de confiar, que te la van a liar, que estás confundida, que tienes con muchísima maldad, o es que estás indecisa, o incluso como casi un sentimiento de la impostura dentro del colectivo, ¿no? Que de, guay, yo no soy una bisexual de verdad, o bueno, esto va a ser una transición a ser lesbiana, ¿no? Que bueno, hay personas que tal vez lo hayan podido vivir así, pero la B está dentro de LGTB, ¿no? Que también Elisa Cole y este colectivo Tabernavi reivindican mucho de la B no de bicicleta. La B es porque es una identidad y totalmente válida, ¿no? Vamos a ver un trocito de esta. Bueno, le voy a hablar un poco en lo que se carga. Es una webserie Se entiende como que se llama Quien pudiera y está, bueno, creada íntegramente por mujeres del colectivo feminista. La tienen entera la serie en YouTube, y aquí en concreto una de las protagonistas habla de los prejuicios de bisexualidad que se encuentran en el cine y en la sociedad en general. Vale, antes les hablaba de Elisa Cole. Ella sacó un libro que se llama Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable, que, como les decía antes, creo que a muchas fue como una liberación total leerlas, ¿no? Y bueno, antes de ahondar en ese libro y leerles ese trocito, sigue contándole un poco algunas de las entrevistadas con las que contamos para este libro. También aparece Arantxa Fernández, que ella también se preguntaba dónde estaban las bisexuales, y cuenta que no fue hasta 2007 cuando la B se incluye en las siglas de la FLGTB, ¿no? Y bueno, otra de las entrevistadas fue Carolina Iglesias, que nos contó que bueno, que Internet para ella supuso que dice, bueno, Internet puede esconder muchas sombras, pero también es el lugar donde encuentras tu grupo de iguales, ¿no? Y ella dice que también cuando decide hablar por YouTube abiertamente de su bisexualidad, también pretende ser tal vez un referente que ella no tuvo en ese momento, ¿no? Y en este sentido, Elisa Cole en este libro dice: no siento que tenga derecho a nombrar mi bisexualidad como disidente, sino más bien como un puente entre las sexualidades disidentes y la heterosexualidad. Una afirmación repetida constantemente desde los feminismos es que lo que no se nombra no existe, pero no nombrar lleva a una no existencia mucho más profunda que el no aparecer en libros de historia o no tener representación en series de televisión, porque al menos como mujer cis sé que existo, mi existencia es validada aún dentro de la opresión.
o dicho de otra forma, mi opresión, porque aunque esté infrarrepresentada, no pasa por la negación de mi existencia. No me ocurre así como bisexual, y es que el siguiente paso a no nombrar es no concebir. Lo que no se piensa, lo que no se concibe, no existe. El no tener en la cabeza el concepto de lo que eres no impide que lo seas, impide que tengas herramientas para identificarlo y puedas construir tu identidad siendo consciente de ello. Entonces, bueno, a mí me pareció de verdad este libro muy bueno, muy bueno, porque siento que de alguna manera, pues ella está poniendo palabras a eso que dice que si no le ponemos palabras, nos cuesta identificar y vivirlo de manera libre. Entonces, bueno, como les decía, el cine no ha sido una herramienta que ha sido muy amigable en este sentido. Al principio les hablaba de este libro, de la editorial Antipersona, Apuntes de Cine LGTB, y este fragmento es de la historiadora Débora García, que es autora de otras obras, como por ejemplo España es esto y todo lo contrario, ¿no? En la que cuestiona la mirada única que se nos ha impuesto sobre la historia. Y ella aquí dice, la producción de películas de temática lésbica es ínfima. La mayoría me han decepcionado por su temática. Casi todas ellas tienden a centrarse en la salida del armario de sus protagonistas, en cómo interiorizan esta nueva realidad y en los conflictos de este descubrimiento. Casi siempre, y sobre todo con sus familiares, les obligan a enfrentar. Dice, la mayoría de las producciones son relatos de descubrimiento, de conflicto y de lucha. Relatos donde las lesbianas se ven obligadas a tener que decidir entre ellas mismas y sus vidas y su familia. Entonces, claro, ella dice, estas historias de sufrimiento y rechazo son solo una de las muchísimas cuestiones que nos pueden suceder en este caso dice a la mujer lesbiana, ¿no? Pero han sido una constante entre las producciones de los últimos años. Bueno, iba a decir también en el caso bisexual, pero en el caso bisexual ya directamente los estereotipos son los que decía antes, ¿no? Como otros muy específicos también, ¿no? Entonces ese texto de Débora García me gustó muchísimo, ¿no? En este libro que les venía diciendo, también se dice que, bueno, participan otros autores como Cristo Casas y demás, ¿no? Entonces, claro, dicen que en el cine o sea, se considera cine LGTB como que la trama siempre tiene que girar en torno a ser LGTB, o sea, como no hay problemas ni preocupaciones mayores que serlo, ¿no? O sea, hacer eso es el problema. Entonces, claro, se acaba señalando como la otredad y dice, si hay una etiqueta de cine LGTB, ¿qué eso qué quiere decir? Que el resto es automáticamente cine hetero. O sea, lo que hablamos al principio, ¿no? Se establece lo hetero como la norma, como lo deseable y como lo único válido. Y bueno, en torno a que siempre gira en torno a los problemas, a las preocupaciones y al dolor, me recordó muchísimo a este poema de Koleka Putuma, que en este libro, Amnesia Colectiva, ella dice en torno al racismo, ¿no? Que como veíamos antes, también son muchos ejes que van interseccionando y que también tienen muchas cosas en común. Y ella dice, no es curioso que cuando preguntan sobre nuestra infancia negra, solo nos interesa nuestro dolor, como si las partes felices fueran accidentales. Escribo poemas de amor también, pero solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta, como si mi boca fuera una herida con gangrena y pus en lugar de alegría. ¿No? Entonces, bueno, este paralelismo, esta relación, lo que escribe esta escritora con lo que se escribe en este libro, ¿no? De la editorial Antipersona, pues también nos puede hacer pensar, ¿no? De todo aquello que no se considera la norma, al final lo único que se quiere ver es la herida, ¿no? O el malestar. Vale, siguiendo con la historiadora Débora García, ella dice que se han silenciado convenientemente las historias que se salían de la norma, dejando en los márgenes un amplio espacio en el que fraguar, ¿no? Dice, mujeres que viviendo a las espaldas de la historia oficial pueden mostrarse como les dé la gana. Dice, ese lesbianismo histórico que ahora sabemos que existió, me reconcilia con la historia y con el cine. En los films, con esa mirada que se sale del cuadro, encontramos que nuestras aspiraciones pueden materializarse, ¿no? Y en torno a esta norma, Jack Halberstam, en este libro que se llama Criaturas salvajes, el desorden del deseo, dice que el deseo es una fuerza que no tiene forma, pero que las sociedades tratan de dársela, ¿no? En concreto, bueno, aquí hablando del cine en este caso.
Vale, antes ya les estaba diciendo pues, la importancia también en mi caso, ¿no? Y partiendo de mi contexto, de reivindicar autoras canarias que, bueno, cuyas voces tal vez no se escuchen tanto, pero que están haciendo cosas sumamente interesantes en el ámbito de los activismos y aquí en concreto los activismos LGTB y en el cine. Aquí, bueno, hay una cineasta que se llama Dania Sacurbelo, de la isla de Tenerife, y bueno, es graduada en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y ha realizado varios proyectos audiovisuales, como por ejemplo la dirección del documental Memorias Aisladas, que este documental lo tienen en Vimeo, y ella pues va recogiendo y recuperando la memoria, la historia de las personas del colectivo LGTB, desde las más mayores hasta, bueno, algunas más jóvenes, ¿no? Y de cómo vivieron eso allí, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura había en la etapa franquista lo que se llamaba Centro Penitenciario Agrícola, no era otra cosa, sino como una especie de campo de concentración en la que iban las personas del colectivo, ¿no? Entonces, eso fue algo que nunca jamás estudiamos en historia, ni siquiera en historia de Canarias, ¿no? Entonces, que se recupere, en este caso, a través del cine documental, pues es súper valioso y el trabajo que está haciendo Dania Sacurbelo es descomunal. También tiene este otro, no sé, como cortometraje documental que se llama La Paz y Vieja, que desde una perspectiva feminista, anticolonial y disidente, ella, bueno, pues va intercalando planos de ellas en una playa bajo, o sea, son unos planos preciosísimos de dos mujeres trans, en la que aparece ella misma y otra compañera, que se llama Celeste, y eso va intercalando con una conversación que ellas van teniendo. Y es una conversación de verdad sumamente interesante. Además citan a autoras como Camila Sosa Villada, ¿no? Autora de obras como Las Malas, que también les recomiendo mucho leer, o El viaje inútil. Y bueno, también tiene muchísimas referencias musicales, incluso de estudio. O sea, si pueden verlo, este creo que todavía no está disponible en la red, pero si tienen oportunidad también se lo recomiendo muchísimo. Vale, como les decía, el cine documental pues también puede ser parte de esa recuperación que tal vez no aparecen en los libros de texto, ¿no? Que tal vez no conocemos, pero que de repente se recuperan, no solo en el cine documental, sino, bueno, aquí vemos la película Elisa y Marcela de Isabel Coixet, ¿no? Que recupera esa historia de Marcela García y Elisa Sánchez, que fue el primer matrimonio igualitario en España. Se casaron en A Coruña en 1901, en la que, bueno, una de ellas, como vemos aquí, se vistió, ¿no? Como se considera que es la imagen de un hombre para que no tuviera problemas y poder casarse. Entonces, bueno, el matrimonio igualitario en España realmente no se da hasta 2005 y siempre se habla de los primeros fueron estos, ¿no? Bueno, pero en realidad los primeros a nivel legal, o sea, sin ser legal, pues fueron ellas dos, ¿no? Aquí, bueno, les puse una foto de una de las primeras manifestaciones que hubieron en Madrid y directamente dice, mira, queremos que nos dejen en paz, así de claro, ¿no? Entonces también pues no olvidemos, ¿no? Que venimos de un contexto en el que leyes de vagos y maleantes, luego de peligrosidad social, en el que de la psiquiatría además se han ejercido muchísimas violencias, sobre todo no solo en el caso de las orientaciones afectivo-sexual diversas, sino hacia las personas trans, ¿verdad? Entonces es importante no olvidar la memoria y cómo el cine también puede ayudarnos a tenerlo presente. Aquí les traje un trocito de un artículo de Irán Varela que escribió para Pícara Magazine, en el que dice, a ver si el cine de mujeres va a ser el cine. Y ella dice, cuando las historias desde los márgenes empiezan a ocupar los centros y lo hacen con la intención de quedarse, nunca es para sustituir un desequilibrio por otro. La creciente presencia de mujeres, identidades no normativas, pueblos y lenguas minorizadas, cuerpos disidentes con vidas disidentes como creadores, pero también como protagonistas de las historias,
cambian los focos de lo que es importante y de lo que ocupa el centro, de los relatos que se suman al imaginario colectivo y de las ficciones que acaban cambiando la realidad. Por eso nos gusta el cine, porque nos gusta ayudar a ver los mundos que imaginamos. Aquí hay otro documental que les quería recomendar, que se llama Que sirva de ejemplo, de Sofía Castañón, que analiza la heteronorma en la cultura. Y entre algunos de los entrevistados está Rubén Serrano, que es autor de obras como En No estamos tan bien, y él dice que la cultura puede ser una ventana al mundo, ¿no? Otra es Sara Torres, que es poeta, y ella dice directamente que los relatos producen relatos. Y Brigitte Vasallo, que es una autora que también veremos un poquito ahora, ella dice que la disposición constante de que se nos exige a las mujeres a la mirada masculina hace que pongamos lo masculino en el centro, ¿no? Entonces, bueno. Vale, antes les decía, bueno, les hablaba un poco de estas obras, ¿verdad? En la de A través de mi ventana, les decía antes, en la que al chico al principio no para de tratarla mal, pero luego es que no, porque es que tenía, bueno, como que lo acaba justificando de alguna manera, ¿verdad? Es decir, ¿vale? Es genial que podemos deconstruir los modelos de masculinidad y pensar que tal vez esa construcción de que los hombres no pueden expresar emociones y demás está ahí, pero creo que al menos en esta película pues seguía reproduciendo lo que ya habíamos visto en muchas otras, ¿no? De pues no la estaba tratando bien en ningún momento y luego de alguna manera se acabó justificando. Y entonces, bueno, aquí les traigo cómo fue mi socialización en el amor. Vale, yo obviamente me tragué todas las películas de Disney y creía que esa era la idea de amor a la que tenía que aspirar. Por supuesto tenía que ser hetero, ¿no? Pareja hetera, blanca, con un único modelo de hombre determinado, ¿no? Y con una narrativa también muy específica. Aquí les traigo, bueno, La Cenicienta, un trocito de cuando, bueno, pues el príncipe está buscando quién encaja en ese zapato de cristal que tiene pintada muy cómodo, por cierto, y cómo la competitividad entre mujeres se sitúa en el centro de la, bueno, sí, se sitúa en el centro de la narrativa porque están todas compitiendo por ser la del zapato. Uy, que les adelanto. Y claro, entonces esto me recordaba también un poco a Camp Rock, que yo era fan número 1 de Camp Rock. De hecho, yo la vuelvo a ver y sigo teniendo la nostalgia de todas, bueno, pues todo aquello que me fue construyendo en la adolescencia, aunque ahora tengo otras herramientas y lo miro con otra mirada y otras gafas, ¿no? De, bueno, pues en aquel momento era todo el rato el subconsciente ahí chupando, pero bien, ¿no? Entonces, bueno, en esta me recordaba un poco la historia de Cenicienta, porque aquí no está buscando a la que encaja en el zapato, sino que el chico, ¿no? Que además el poder, el chico poderoso, blanco, hetero, de joven, que en este caso es el príncipe, pues el privilegio no solo de género, sino de clase, está claro. Aquí es la estrella de rock con más prestigio del momento, pues más de lo mismo, está buscando aquella voz que escuchó cantar un día y no vio quién era, entonces hace como una especie de casting a ver quién es esa voz porque él se enamoró de esa voz, ¿no? De hecho, bueno, a raíz de esto les recomiendo muchísimo ver el documental de Demi Lovato y las entrevistas que hizo después en torno a los no binarismos y también, bueno, hacer un aviso de contenido de que se narran como muchísimas violencias que se dieron tras el rodaje de Camp Rock y bueno, relación de drogas, de trastornos de conducta alimentaria incluso, ¿no? En fin, pero bueno, es un documental que se llama Dancing with the Devil, que es muy, muy interesante. Y bueno, antes les decía que se situaba la competitividad entre mujeres tanto en Cenicienta como en Camp Rock, en el centro del amor, lo que se considera el amor romántico, ¿no? Normalmente de los feminismos se suele hablar de amores románticos, pero la autora Brigitte Vasallo, de la que ahora les hablaré, pues ella dice que claro, que amor romántico sí, pero, o sea, que desde los activismos siempre se ha hablado de amor romántico, pero que tal vez no se entendía tanto así, o sea, que no es como
que luego en los talleres te dicen amor romántico, pero si yo soy muy romántica y me encanta, yo qué sé, regalar o tener un detalle o hacer desayunos, como por favor, no nos referimos a abandonar la ternura en ningún momento. Entonces Brigitte Vasallo dice que tal vez mejor llamarlo amor Disney, y que nos puede venir a la cabeza quizás de manera más clara qué es esto de las construcciones de los mitos del amor que venimos desgranando, porque también son generadores de violencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse este fotograma de la Cenicienta, que no sé si se acuerdan, pero es cuando las hermanastras le rompen todo el vestido y ella se queda ahí llorando. De nuevo, la competitividad entre mujeres por conseguir ser la más bella y la deseada y la que encaja en el zapato, ¿no? Por el amor del príncipe. Entonces, bueno, aquí les puse un trocito de La Sirenita, aunque podría haber puesto un trocito de cualquiera de estas obras que tienen también mucho en común, pero vamos a escucharlo. Yo, claro, en aquel momento yo me acuerdo que terminaba de ver estas pelis y decía, ay, qué bonito, qué buena moraleja. Y ahora la ves con otra perspectiva y dices, ay, mi madre, ¿verdad? Entonces, claro, ella, aquí en La Sirenita, tras decirle que para poder ir con el príncipe azul debe dejar su voz, le dice, no olvides que tu belleza es más que suficiente. Si les hablas, les vas a aburrir, ¿no? El mito de la belleza de que admirada, si callada estás, ¿no? Entonces, bueno, reproducen de nuevo los mensajes sexistas y, y como veíamos antes, el iceberg de las violencias machistas, en este caso, sí, pues cállate, porque si no, no te va a querer, ¿no? Puede estar en esa base de esas violencias tal vez menos visibles, pero normalizadas a través de estos medios, ¿no? También el mito de la media naranja, de da igual que deje de ser yo, porque él me va a completar, ¿no? De hecho, bueno, para trabajar esto con los más peques hay un cuento de Raquel Díaz que se llama Yo voy conmigo. De hecho, está subido en el canal de la editorial con una lectura que es preciosa, que hace Rosalén, en el que, bueno, pues se representa la importancia de no dejar de ser una y mucho menos para gustarle a nadie, ¿no? Vale. La representación de otras maneras de hablar en la cultura y ya de amar, y ya vamos llegando al final para casi poder ir escucharles a ustedes, que tengo muchas ganas también de escucharles y bueno, que puedan hacer las dudas o aportaciones que les apetezca. Aquí, bueno, pues cuando una empieza a replantearse que tal vez hay otras maneras de amar, ¿no? Fuera de la norma, bueno, pues empiezas a ver que las representaciones que hay sobre ello, pues vuelven a ser también estereotípicas muchas veces, ¿no? Y claro, bueno, aquí yo les traje un artículo de la escritora Gabriela Wiener. Gabriela Wiener es una escritora peruana y yo me atrevería a decir que es una de las escritoras más importantes de la literatura contemporánea. Y ella, bueno, comenzó realizando lo que se llama periodismo gonzo, que esto es ese periodismo que parte desde el yo, pero no desde una posición yo mime conmigo, sino de lo que me pasa a mí, no me pasa a mí por ser yo, sino que tiene que ver con toda una estructura, ¿verdad? Y con, bueno, pues con lo social que nos atraviesa. Entonces, ella, a través de su literatura, bueno, tiene obras como Llamada Perdida, Dicen de mí, 9 lunas, acaba de sacar ahora Huaco Retrato, Sexografías también. Bueno, en su obra, pues va hablando de que otras maneras de amar son posibles, pero desde el lado activista, feminista y también sumamente humano y sincero, ¿no? De no hay aquí una poción mágica con todo lo que tenemos dentro y la socialización de cómo deconstruir todo eso, sino que nos vamos a encontrar con 1000 contradicciones de cómo diablos hago esto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en respuesta a esto, ella, bueno, escribió este artículo para el medio Vice que se llama Soy poliamorosa y odio la serie sobre poliamoroso. Y ella dice, no me interpelan, no me representan, reúnen todos los estereotipos de los que queremos huir. Dice, es una experiencia que se vende como exótica y que es otra comedia romántica más, ¿no? Y bueno, dice que normalmente en el cine, como se suelen representar otros modelos de amar, es como una pareja
monógama, que es falsamente heterosexual, conoce a chica, chica les cambia la vida, los del trío se van a vivir juntos, tienen un bebé muy mono, nadie los entiende, luego todos los entiende y dice, ¿por qué lo que está en la tele no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Y bueno, antes les hablaba de esta escritora, Brigitte Vasallo, que en este libro, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, bueno, aparece también en este documental, Amar en libertad, y ella, bueno, pues aborda esto no desde esa mirada de estereotipada, sino desde una experiencia encarnada, ¿no? Desde ese activismo que, bueno, pues que ella misma vive y que ella va analizando, además en esta obra que es muy, muy interesante. Y claro, yo aquí exponía que es importante que las voces propias narren esas historias. Aquí yo les ponía, por ejemplo, esta obra de Gabriela Wiener, que es una obra de teatro que se llama Qué locura enamorarme yo de ti, en la que ella cuenta em, cómo, bueno, pues cómo fue su experiencia con una familia poliamorosa, ¿no? Entonces, ella dice, lo presenta diciendo, en tiempos de PIN parental hacen falta referentes, experiencias, historias de vida, visibilidad, hace falta humor, hace falta verdad. Y claro, sobre esa verdad, tal vez esa primera persona, ¿no? Que les decía aquí, esa experiencia encarnada y esa subversión de los modelos relacionales, si es que acaso te apetece vivirlos en ese sentido, ¿no? Pues se acerca más a una representación sin estereotipos, tópicos o sin estigma, ¿no? Cuando hay, bueno, por un lado, si hay empatía con ello o si se ha vivido, ¿no? Aquí vemos a dos casos de Brigitte Vasallo y Gabriela Wiener que crean cultura a partir de esa vivencia, por tanto no va a ser una representación llena de estereotipos hacia a esto solo lo que le pasa a los otros, ¿no? En ese sentido, ella en Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase, que es su última obra, invita a reflexionar sobre el lugar desde el que se enuncia y es desde que se crea, ¿no? En este caso hablamos de cómo se crean las películas y cómo, bueno, desde ese lugar de creación, ese lugar social que tiene que ver con el género, la raza, la clase, desde el que abordas el tema, de qué manera atraviesan tus categorías identitarias a la elaboración de ese discurso, ¿no? Entonces, en Remedios Zafra, que fue quien creó el prólogo de este libro, dice, queda existencia a lo que nombramos, queda existencia a pesar de no ser nombrado. Y además, ¿quiénes tienen el poder de nombrar y quiénes se reservan el derecho a sentirse o no interpeladas, ¿no? Al principio veíamos cuáles eran los datos de quienes siguen teniendo el poder en el caso del cine. Vale, sobre la importancia de narrar en primera persona, aquí les traigo 3 obras de cine documental que son muy interesantes, tratan temas muy diversos, pero todas tienen algo en común y es que lo hacen desde esa primera persona. Por un lado está el documental Sauriac, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es un documental en el que diferentes mujeres feministas van entrevistando a tanto pacientes como profesionales de la salud mental, tienen una mirada de género en torno a los problemas de salud mental y esa perspectiva social presente a propósito del sufrimiento psíquico o emocional. Es un documental también muy, muy interesante. Luego, por otro lado, cómo el documental Empatía, el protagonista va entrando desde esa primera persona en el movimiento antiespecista, ¿no? Es decir, que no establece que hay una especie por encima de otra y eso, bueno, produce también como el especismo, ¿no? El sistema que produce una serie de violencias hacia los animales por considerarlos inferiores, pues él va dándose cuenta de todas las violencias que hay en ese sentido y lo va contando en este documental. Y luego tenemos El muro invisible de Beatriz Durán, en el que muchas personas trans son entrevistadas a propósito de las dificultades con las que se encuentra en el mercado laboral, hablando de ellas sin que nadie hable por ellas, ¿no? Entonces, estas piezas son algunas que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? Y ya sí que para ir cerrando, no quería irme sin antes hablar del adultocentrismo, que bueno, hay una guía que se llama Nuevos Espacios de Seducción de Diego Fernández y Iván Gómez,
y definen el adultocentrismo como la imposición de una normatividad adultocentrista, o sea, sobre la creencia que las personas jóvenes y todo lo que se ha puesto en relación con la juventud es menos importante, ¿no? O sea, entre otros ejes de opresión, y volviendo al tema de la edad, nos encontramos con esta, que es el adultocentrismo, que por supuesto, bueno, como vemos en pantalla, cada vez nos vamos saliendo más, ¿no? De no mostrar a la juventud de una manera estigmatizante y demás, pero bueno, sí que sigue de alguna manera como culpando a la juventud de todos los males o sus sufrimientos como que no son tan importantes, ¿verdad? De hecho, hay una directora que se llama Lucía Alemani, que ella dice, a los adolescentes no se les escucha. Hay unos patrones chapados a la antigua ante los que las nuevas generaciones tienen que rebelarse para no destrozarse la vida. Dice, no se les trata como a personas que necesitan ser escuchadas con su propia opinión, que toman decisiones en su propia vida, sino que se les reprime. De hecho, hay una psicóloga que se llama Isabel Duque, que en su canal de YouTube, que tiene el nombre de la Psycho Woman, fue a la calle y preguntó con un micro, ¿qué piensas de la juventud de hoy en día? ¿Ustedes qué creen? Que le respondieron, ¿creen que alguien dijo algo bueno? Bueno, yo les recomiendo que se metan a verlo. Creo que esto se llama Generación Encontrada o el Pregunto en la calle Juventud. No me acuerdo cómo se llama el vídeo, pero bueno, en el canal de la Psycho Woman lo tienen y también es muy interesante para ver esta mirada adultocentrista que en parte pues también ha sido alimentada a través del cine. Pero aquí les traigo algunos ejemplos que sí que ponen en el centro las vivencias de la adolescencia y de la niñez desde una mirada que considero interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué vamos viendo? Que si hablamos de las ideas del adultismo, bueno, pues vemos que tiene que ver con los prejuicios que llevan a la desvalorización, a discriminación a los jóvenes por el hecho de serlo, y bueno, ver sus reivindicaciones como algo que no tiene importancia, ¿no? Como, bueno, esto es de la juventud de hoy en día, ¿no? Como esto no tiene importancia. Pero bueno, en estas películas creo que se aborda la historia desde que la protagonista es en la niñez o la adolescencia, ¿no? Antes les hablaba em, de esta directora, Haifa Al-Mansur, que en esta obra, La bicicleta verde, Wadja, bueno, pues va narrando cómo la bicicleta se ha considerado como algo no deseable para las niñas y cómo esta niña subvierte eso en la realidad de Arabia Saudí en concreto, ¿no? Y bueno, es una peli que les recomiendo también mucho. Vale, aquí en La Inocencia, en esta película de Lucía Alemani, pues ella va indagando en cómo una niña que va descubriendo lo que son las primeras relaciones, el salir con sus amigas, lo vive con una culpa tremenda y con unas violencias familiares descomunales simplemente por vivir de manera más libre, ¿no? O por poder encontrarse, pues eso, vivir su sexualidad de manera más libre y demás. Y bueno, también se ven como las violencias, violencias machistas en el ámbito de la pareja, cómo van operando y cómo ella sigue la película para de alguna manera seguir su sueño, que era trabajar en el circo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una película muy, muy interesante. Luego nos encontramos con Libertad, que en este sentido es una película en la que la directora Clara Roquet lo que pretende es ofrecer una mirada sobre la conciencia de clase y antirracista desde la temprana edad, ¿no? Son dos niñas, una que tiene como mucho dinero, una casa gigante y otra mujer migrante, otra niña adolescente migrante latinoamericana, cómo establecen una amistad y en qué posiciones se encuentran cada una en torno a la clase social, y las conversaciones que tienen también son muy, muy interesantes. Y por último les pone aquí Las Niñas, que está dirigida por Pilar Palomero, en la que, bueno, un grupo de niñas está en un colegio de monjas de Zaragoza, si no me equivoco,
y cómo es la realidad de estas niñas y las conversaciones que tienen viviendo en una educación que se da en un colegio de monjas, ¿no? Poco más les tengo que decir. Entonces, estas 4 películas son interesantes para ofrecer otra mirada de la adolescencia y la niñez en el cine frente al adultocentrismo. Por eso se las quería poner aquí, ¿no? Vale, herramientas que tenemos así para el análisis. Bueno, por un lado podemos tener el test de Bechdel, ¿verdad? Que bueno, partimos de algo como que es muy básico, que habría que aplicarle metodologías de análisis más interseccionales y demás. Pero bueno, aquí ella decía que había 3 cosas principales de si se habla o no las chicas entre ellas, si bueno, aparecen ya chicas como protagonistas, y si esa conversación nos gira alrededor de un hombre, ¿no? Que bueno, fue a raíz de este cómic del 85 de Alison Bechdel, cuando se estableció esto como una de las herramientas de análisis para ver si era una película que podía cumplir o no con, bueno, pues con una mirada más igualitaria, que ya les digo, es algo que podemos ver como muy básico y demás, pero cuando lo, cuando lo intentamos aplicar, bueno, pues nos encontramos con que, madre mía, no muchas pelis lo cumplen, ¿eh? Como les decía, bueno, pues tal vez ese análisis se nos queda pequeño, ¿verdad? Y analizar lo que ya Patricia Hill Collins hablaba de esa metodología de análisis interseccional. Bueno, para entender un poco más esto, les recomiendo la charla TED que tienen, está subida en internet, de Kimberly Crenshaw, en la que ella explica qué es esto de la interseccionalidad y ahonda principalmente en el racismo, ¿no? Aquí, bueno, esto es una adaptación que hicimos bueno, del círculo de los privilegios, normas sociales y ejes de opresión en relación a estos mismos, basado en el de Patricia Hill Collins. Esta, bueno, fue una guía didáctica sobre violencias estéticas, imposición del ideal de la belleza, la tienen subida en la página del Gobierno de Canarias. Pero bueno, y ya para ir terminando, bueno, no sé si da tiempo ya para pasar a las preguntas con ustedes. Yo parto de la disciplina de la fotografía, bueno, como decía también del cine documental autogestionado, ¿no? Con aquel documental que hice y que compartí un trocito aquí hoy con ustedes. Pero a mí al menos me interesan mucho las artes visuales feministas, el mundo del fanzine, cómo bueno, pues esas creaciones que muchas veces desde los márgenes están poniendo en la cultura otros modos de hacer y unas reivindicaciones que, que muchas veces son incluso, bueno, muy interesantes, ¿no? Y aquí, bueno, pues quería enseñarles algunas de las obras que en mi caso también funcionan de unión, como nexo de unión e invitación a otras obras de cine documental para que recuperan la memoria histórica o representan movimientos sociales, ¿no? Y bueno, aquí les traje como ya para terminar, enseñarles un poco qué tipo de fotografía realizo y por qué me interesa realizar en este sentido. Sería fotografía conceptual, que se podría considerar dentro de las artes visuales o fine art. Aquí es una fotografía en la que aborda la marea verde del aborto. Aquí 2 generaciones de un periódico de Fuerteventura cuando estaba de prácticas allí, de bueno, lo precarizado que puede ser el ámbito del periodismo, ¿verdad? Que bueno, otros modelos de masculinidad, lejos de los que nos han solido representar. Bueno, realidades, ¿no? De vivencias trans de la isla o vivencias dentro del colectivo LGTB. Aquí fue una obra sobre, bueno, la presión de que para ir a la playa tienes que ir de una determinada manera. Y aquí, esta fotografía, yo la hice para invitar a ver este documental que se llama Las compañeras del textil, lo tienen también subido en la página de Radio Televisión Española, en la que se recupera la historia de unas trabajadoras de la industria textil de los 70 y 60 en España, y de las condiciones tan precarizadas que tenía, las llevaron a generar y a ser pioneras de los primeros sindicatos, ¿no? Ese feminismo de clase. Esto fue otro proyecto que hice con las hermanas Shamnan y Sadaf Rahimi, que también puede ser un nexo, una invitación a ver parte de, bueno, también cine documental, en este caso
de su historia, que son dos boxeadoras de Afganistán que rompieron muchos moldes y vinieron a España por ego de sufrir violencias por no encajar ahí. Y quería terminar con la reflexión de que muchas veces se habla de la tolerancia, ¿no? De yo, no, si yo tolero lo que está fuera de la norma, ¿no? Que se suele hablar mucho de esto en torno al colectivo, de no, yo tolero, es como, bueno, pues habiendo ahondado un poco en esto de la violencia simbólica, preguntar quién tolera a quién y por qué, ¿no? De hecho, Bob Pop decía en una entrevista que la tolerancia, asumir el discurso de la tolerancia, era asumir una especie de superioridad moral que a él desde luego no le interesaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién tolera a quién y por qué? Y esto es un artículo de El País en la que ya en el 88 parte del colectivo decía que la tolerancia, la idea de tolerancia también era represión, ¿no? Entonces nada, agradecerle, al final me alargué un poco, espero que les haya sido interesante. Les termino con una frase de una canción de Gata Katana que se llama Lisístrata, que dice, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Y nada, ya le doy el paso a ustedes para que compartan lo que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadia. No me ha dado para apuntar tantas referencias, menos mal que he ido haciendo fotos para nuestro backup y por lo menos he ido. Y bueno, de todas maneras, para la gente que no haya apuntado las referencias, que sepáis que el webinar se subirá después al YouTube, ¿vale? Y lo podréis ver tanto desde la web del Enfoque en púrpura.org como desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? Por si no os ha dado tiempo a apuntar tantas referencias, porque la verdad es que ha sido súper interesante ver cómo lo que tú decías, ¿no? Esa buena y esa mala representación, o cómo hay muchas veces que como hasta confluyen un poco, ¿no? Que nunca se sabe dónde es el límite. Siempre damos unos minutitos para que la gente como que lo procese todo, ¿no? Porque después de una charla así, pues tienes que absorber un poco todos los temas y todos los conceptos de los que has hablado, ¿no? Que a lo mejor no sonaban a todo el mundo por igual. El chat está abierto, ¿vale? La cámara y el micrófono, si queréis, podéis activároslo ahora para participar. Sois más que invitados. Os dejamos un poquito de tiempo para que penséis si queréis intervenir. Teniendo en cuenta de que nos hemos alargado un poquito, quedan como unos 10 minutitos de debate, ¿vale? Lo digo por si alguien se quiere animar, que no se demore mucho. Yo siempre soy la primera que hablo porque eso es así. A mí, una de las cosas que me interesaba de lo que habías comentado al principio, era una de las cosas que también salió en el diagnóstico que hicimos al principio del proyecto, que podéis ver también en la web, es el tema del edadismo y el tema de cómo se representan a las mujeres mayores, ¿no? Tú estás hablando del prototipo de la suegra, ¿no? Y además había como siempre hay una suegra buena o una suegra mala, pero la suegra mala además suele mantenerse peor, la suegra buena suele estar mucho mejor mantenida, suele ser muchísimo más jovial, ¿sabes? Se mantiene en esa anti-age, ¿no? Y después otro de las representaciones que más nos dolía un poco, y me ha salido más a colación por Petra, por haber sacado a Petra, que a mí es una actriz que admiro muchísimo, es el prototipo de loca de los gatos, ¿sabes? De esa señora mayor descuidada, que tiene pinta como de oler, y me ha dado mucha colación porque la ves en un papel como este, ¿no? El que has presentado tú, de La vida era eso, y después la ves como representando ese otro papel tan manido Sí. en la serie esta, que también la hemos analizado en el diagnóstico, es por eso que sale, ¿no? De La que se avecina. Me cumple con todos los estereotipos que existen en el universo. Sí. Y me resultaba como muy interesante, ¿no? Y me parece como muy ofensivo.
Sí, de hecho siempre es como la representación dicotómica, como tú dices, ¿no? De o la anciana como súper mala, que la idea esa, ¿no? Que tener de suegra que te va a hacer como mucho daño de repente, ¿no? O que siempre es como la cascarrabia, o la que es súper buena, que te está siempre haciendo la comida, siempre al servicio de los demás y no dueña de su propio disfrute, de su propia vida, ¿no? Que no digo que la vida no pueda ser compartida, disfrutada, pero que no es lo único, ¿no? Y que normalmente sí que bueno, se suele representar como la que da a los demás, pero no vive, ¿no? Que de hecho la película La vida era eso, que no, creo que se me fue decirlo antes, pero es una película precisamente aborda eso de la reconexión del personaje protagonista con qué era la vida para ella, ¿no? Y que llega a través sí que llega a través de la ayuda de hacia otro personaje, pero acaba descubriendo el propio disfrute que tal vez había olvidado, ¿no? Sí, es que es curioso, ¿sabes? Una pregunta de David es que si conoces alguna alternativa de Disney que rompa con el amor Disney. David, no sé si quieres matizar un poco, intervenir de alguna manera. ¿Te refieres a películas Disney que rompan con la misma temática Disney? ¿Entiendo? ¿O es otro rollo de animación? Del amor romántico. Ahora se está hablando mucho de Encanto, más que por Sí. romper con el amor romántico, tal vez por romper con que la protagonista tenga que ser una princesa blanca y demás, ¿no? De hecho, las redes sociales se llenaban de infancias negras em, muy alegres de repente de verse representadas cuando ya decía Jaina Badanzo, ¿no? O Desiree Vela, cuando tal vez en su niñez no encontraron esos referentes. Entonces, ahí, bueno, se representan los estragos de las expectativas familiares sobre una, ¿no? En ese sentido, pero así de modelos que no reproduzcan el amor romántico, no sé si sabría decir, no sé si alguien que está con nosotras nos podría recomendar alguna. Bueno, dentro de la nueva era Disney sí que es verdad que han comentado mucho, que ha dado un gran giro en el que ni sus princesas son tan princesas, ni son todas blancas, caucásicas y pavas, sino que han ido como cambiando, ¿no? Los personajes con Coco también, etcétera, que han ido como modificando y como se ha visto como que han ido eliminando ese hándicap del amor romántico, creo que era algo que le venía lastrando muchísimo, ¿no? Y han eliminado yo creo que la trama directamente de amor romántico de las películas. Yo no sé qué opináis, compañeros. Siguen comentando, Daniel, no sé si tú estás también viendo el chat, vale, que era muy interesante, hay un punto de inflexión como me pasó cuando se empezó a cuestionar las letras machistas de la música, ¿no? Ver las pelis con otro prisma que afecta sin darnos cuenta. Daniel, yo estoy contigo. Esto una vez que ya haces clic, esto es como las singles, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? Por lo mismo. Ya no hay marcha atrás. Es una cosa comentada mucho en todos los webinars que han salido en algunos, son algunas series como muy míticas, ¿no? Que ya no has vuelto a ver, como tú, por ejemplo, comentabas antes de la que veías, que yo me cogió, yo creo, ya un poco más mayor, pero nos hablamos de Friends, etcétera, que era como, "Buah, ya no puedes volver a verla sin ese clic, ¿no? De que ya has crecido y... Edith nos comentaba que la recomendación del libro de Enfurecidas de Soraya Chemali le ha resonado con fuerza, ¿no? Es ser libres para salir del rol de mujeres dulces y cuidadoras, ¿no? ¿Podéis comentar algo más al respecto? Ese permitirnos la ira para implementar cambios, yo también me lo he apuntado, Edith, el de Enfurecidas. Me ha parecido que lo necesito en mi mesita de noche. Pues justo, además del libro, tiene otra charla TED que, a ver si, bueno, si la voy a buscar y se las pongo aquí también en el chat. Sí, porque eso es otra muy recurrente, ¿no? El cómo deben ser las personalidades, ¿no? Femeninas dentro del cine y cómo se representan o cómo al final se, se entiende, ¿no? La ira o Ay, gracias, mira, Sí, has ahí compartido. pueden poner la traducción que quieran, porque está en inglés, pero la puedes poner con Vale, subtítulos. perfecto, yo me la voy a guardar.
Luego, de muchas de las referencias también que fui dando, aunque no están todas porque, espera, les voy a poner también el enlace en la que, bueno, hay algunas de las referencias y demás, que es la guía didáctica que hicimos, que está orientada para centros educativos, de implementar otro tipo de literatura que prevenga el acoso asociado a la apariencia, ¿no? Pero bueno, por si lo quieren tener Perfecto. también, ahí lo envío. Sí, por favor. Todo recurso siempre es bienvenido. Estoy mirando todo lo que me ha apuntado por aquí. Otra de las cosas que me resonaba era el tema del monosexismo, ¿no? También es una de las categorías que analizamos en el diagnóstico, y de hecho hay un webinar sobre relaciones sexoafectivas entre mujeres que será como en un mes, creo que es. Y también me interesaba mucho un poco lo que decías, ¿no? Cómo se trataban las heridas del armario, las relaciones entre las mujeres, la condición de lesbiana o bisexual, ¿no? El por qué, ¿no? No, pues veíamos que todavía se seguía trabajando algunas veces speech muy manidos, como que nos sorprendía a día de hoy el hecho de asociar el lesbianismo como una frustración con el hombre, ¿no? Con las relaciones heterosexuales, y era como, todavía estamos aquí. ¿Sabes? Pista, Pero ¿no? sí, es que sale, es que cuando veíamos el diagnóstico era como, ¿por qué, no? Mm. Y de todo, me resuena una de las cosas que tú al final decías al principio, lo has dicho al principio, y es algo que la gente que habéis estado en otros webinars os sonará también recurrente, y al final terminamos hablando de dinero, ¿no? De quién tiene el dinero, ¿no? Cuando tú has dicho el tema de María Luisa Calvo, ¿no? Las películas producidas por hombres tienen muchísimo más presupuesto. Lo hablábamos el otro día con María San Miguel con el tema en el teatro. Lo hemos hablado con Agostina también, con el tema de la animación, con el tema lo hemos hablado con muchas ponentes, que al final, que influye al final que la industria sigue siendo heteropatriarcal, ¿no? Y al final influye mucho cómo se gestionaba al final el dinero, ¿no? Entonces, te quería preguntar en el caso de tu documental, has hablado de que es autogestionado. Autogestionado en yo me lo guiso, yo me lo como totalmente, es decir, lo has grabado, lo has montado, lo has difundido también tú, porque eso es algo también muy recurrente que le hemos preguntado a otras personas. Translocura estuvo aquí comentándonos también mucho cómo ella se lo gestionaba dentro desde los márgenes, etcétera. Sí, o al principio fue como un poco locura, porque yo de imagen sí tenía de idea, pero de sonido cero. Y de repente las primeras entrevistas, claro, luego con la edición y demás, pues tal vez no se nota tanto, ¿no? Pero lo usé con un micro de esto que se ponen encima de la cámara, que fue la entrevista a Yainaba Danzo y a Laura Esquinover, y, y era como el sonido este, yo no sé qué voy a hacer porque se necesita uno de corbata para entrevistas, es así. Y claro, en ese momento, pues de novata total y con los medios que tiene una, pues yo con lo que me quería tirar de los pelos era con el sonido, o sea, con la imagen y todo eso bien, porque al final era con mi cámara de fotos, que es con la que siempre hacía fotos, pues no había mayor problema, ¿no? Pero con el tema del sonido sí que me lo vi como ¿qué hago yo aquí ahora, no? Entonces luego, bueno, me hice con un micro de corbata bastante simple, pero que me sacó del apuro para poder hacer todo el resto de entrevistas, ¿no? De hecho, como anécdota así graciosa, cuando entrevisté a Desiree Vela, fue como yendo corriendo de un lado para otro, porque justo era el festival antirracista que se hacía en Sol ese año, y imagínate, fue en Ópera, en la Plaza de Ópera de Madrid, donde grabamos la entrevista con todo el ruido que hay allí y todo. También para el sonido era como, vamos a ver cómo hago esto. Pero bueno, al final lo sacamos y sí, al fin ha sido todo grabarlo todo yo, montarlo yo, y sí que una compañera que se llama
Roxy Folclóricas en sus redes sociales, hizo la voz en off que hace de hilo conductor de las entrevistas del documental, que es maravillosa, pero de resto sí, todo, yo me lo guiso, yo me lo como decías tú antes. Pues bueno, son las 7, vamos a ir cerrando. Edith nos comenta que le había llamado mucho la atención lo fácil que resulta quedar atrapados, ¿no?, en la visión esencialista y binarista de los cuerpos, y que la exposición, bueno, que tu exposición le había ayudado mucho a ampliar la mirada para deshacerse de ese punto de vista, ¿no? Y es lo bueno de venir a estos sitios, ¿no?, que al final Qué te bonito, permiten muchas gracias. abrir un poquito y aplicar gafas. Me gusta mucho, me ha apuntado lo de las gafas arcoíris, para que también ampliemos más miradas todavía, ¿sabes? Suricato te da las gracias por todas las referencias. Yo os doy las gracias a todos. Sabéis que somos muy puntuales, respetamos mucho los tiempos dichos, respetamos vuestros tiempos y además respetamos muchísimo que vengáis siempre, que participéis y que estéis aquí con nosotros. Así que nada, esperaros el lunes próximo en el de Mujeres Asiáticas. Y si no, nos seguiremos viendo por aquí, que sigan el proyecto. Muchísimas gracias, Nadia, ha sido un auténtico placer y espero que sigamos estando en contacto y sigamos pudiendo saber un poco de qué vas haciendo. Muchas gracias a ustedes, he estado muy Vale. cómoda, así que muchas gracias. Les mando un Muchas besito. gracias a ti. Un besito, preciosa. Venga, chao, chicos, gracias.